Saludo para todos. Me presento. Mi nombre es Heidi Viviana Prieto Fontecha. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pertenecientes al grupo número 9, Grupo Comunidad, Sociedad y Cultura. Hago la presentación de mis compañeros, quienes me van a acompañar en la noche de hoy. Juan David Castaño, Julieta Andrea Amaya y Sandra Patricia Espinosa. Somos quienes vamos a realizar la sustentación de lo visto y aprendido en el curso de Comunidad, Sociedad y Cultura en las unidades 1, 2 y 3. Para empezar, vamos a hablar de lo que se trató la unidad número 1 en la etapa número 1. Se realiza un reconocimiento de la comunidad. En esta parte, pues vamos a hablar del concepto de lo que es la comunidad y se define como un grupo social que se basa en las relaciones entre el ser humano en constante cambio, con un espacio de socialización resultante de la participación de las personas que la conforman, en constante transformación, evolución, generando identidad social, pertenencia, conciencia en sí mismos y de comunidad. Una vez retomado este concepto y pues teniéndolo claro, nos trasladamos directamente a nuestros territorios locales y nacionales, donde en este momento pues buscamos noticias en los diarios y en las prensas pues de actualidad, en donde buscamos noticias que tuvieran que ver con estas afecciones psicosociales, con estos problemas psicosociales, dentro de las que destacamos como grupo colaborativo la ley del silencio que ahonda tragedia de víctimas. Estudio revela el impacto psicosocial de la guerra en niños. Cruz Roja alerta de los problemas de salud mental a causa de la pandemia. Y por último, problemas psicosociales en adolescentes. Estas fueron las noticias que básicamente destacamos de nuestro territorio nacional que se están presentando ahorita en la actualidad. A partir de esto también se hace un reconocimiento de las comunidades locales. Entonces, en ese momento de la actividad revisamos como nuestra comunidad, nuestros entornos, qué afecciones habían en ese momento y pues a partir de eso miramos pues como las cosas positivas que habían en nuestros entornos que nos ayudaban a crecer como comunidad y las cosas que hacían pues de crecer pues también a la comunidad. En este caso, pues todas estas afecciones psicosociales. Bueno, una vez se hizo pues como este reconocimiento de estos entornos locales y nacionales, se escoge una de las noticias pues que investigamos en estas prensas. Dentro de la que escogimos está la ley del silencio ahonda tragedia de víctimas. Allí pudimos pues destacar causas y consecuencias de esta problemática. Esta problemática se llevó a cabo en el Tambo, Cauca, en donde pues pudimos evidenciar que estas familias están presentando problemas psicosociales y emocionales debido a que estas masacres que están presentando los grupos armados están dejando bastantes secuelas, ya que ellos tienen que pasar por todo este tipo de violencia sin poder como expresarse, sin poder decírselo a alguna autoridad y dejando impune cada uno de estos casos que se presenta, pues por miedo a represalias que estos grupos armados presenten contra estas familias, contra otros miembros de estas familias. Entonces, debido a esto es que se están presentando en estos sitios estas problemáticas psicosociales, debido a estas masacres. En esta misma etapa, también tuvimos la oportunidad de crear cada uno mapas conceptuales, tanto individuales como grupales, en donde se profundizaron temas como el de la sociedad y la comunidad. En este caso, según Bauman 2000, la sociedad actual se basa en el individualismo y en una forma de vida cambiante y efímera, además donde lo ético y lo moral ha cambiado a partir de políticas sociales. En este mapa conceptual también ahondamos en conceptos como el sujeto de la comunidad y de la sociedad. Según Weber, 1922, se llama sociedad a una relación social en la medida en que la actitud de la acción social se basa en una compensación de intereses con igualdad de motivaciones. Y para este mismo autor, también llama comunidad a una relación social en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en el sentimiento y en lo afectivo para construir un todo. Entonces, esto fue básicamente lo que se habló en la unidad 1, etapa 1, y de los conceptos que se hablaron. A continuación, le doy paso a mi compañero Juan, que va, pues va a continuar con los demás.
tratados en esta unidad. Compañero Juan, adelante, por favor. Bueno, en la siguiente etapa de la misma unidad uno se generó pues también el concepto en este mapa conceptual sobre enfocado a la comunidad, a la sociedad. Pues uno de los aspectos principales es de este concepto es la utilización de la comunidad y sociedad y que adicional a eso pues es algo realmente preciso y detallado en el cual uno de los aspectos fundamentales se influenciaron en los pensamientos, se enfatizaron en los estudios de la familia primitiva y en el campo del pensamiento como tal. Adicional a eso también se descubre las funcionalidades o los fundamentos de una sociedad a un sistema de posesión a la comunidad y asimismo basándose pues a un criterio de la concepción. Eso fue uno de los parámetros basados pues a lo que se enfoca a la comunidad y sociedad. Adicional a eso también en la otra etapa, en la siguiente etapa, 2 también de nuestro mapa conceptual, nos enfocamos en algunos aspectos fundamentados en lo que es en los aspectos culturales, enfocados también en los entornos económicos e históricos y políticos derivados pues de las problemáticas de la elección de nuestra problemática de Tambo Cauca, en el cual pues en la parte cultural lo socializamos y se conformó por básicamente la parte cultural de este lugar. Está constituida por mestizos, negros, blancos e indígenas, en donde pues la población se encuentra en un número bajo como tal de aspectos, ya que su población, ya que es una población rural de un 93%. En los aspectos económicos, es un municipio está enfocado básicamente a la economía agrícola, donde la cual se soportan los principales en la producción cafetera y platanera. Adicional a eso, pues también de yuca y almidón. O en los aspectos históricos como tal de este territorio, pues fue fundado el 15 de septiembre de 1713 por José Francisco Carreño, que era gobernador y capitán general de la provincia para aquellos tiempos. En los aspectos políticos, esta población o el municipio de Tambo ha sido militarmente ha sido contextualizado o llevado por el Partido Liberal y asimismo pues otras élites conservadoras tanto de Popayán y del Cauca. Y otros de los factores son los factores como tal finalizantes de este aspecto, pues los familiares de las víctimas de las masacres, en las cuales fueron 6 jóvenes, que fueron Diana Sánchez y Azucena, que era una defensora de la asociación Minga, entre otros aspectos como tal que se determinan en este concepto. Aquí pues vemos la estructuración del mapa conceptual de lo que es realmente lo que las comunidades, sociedad y cultura, lo que ya se evidenció y que se explicó con anterioridad por nuestra compañera. Otro de los aspectos fundamentales en la etapa 3 de la unidad 2 es el árbol de las problemáticas, en el cual pues se enfoca en 3 aspectos fundamentales, que son en 2 aspectos, sí, 2 aspectos fundamentales: causas y consecuencias. Las causas en la que se genera pues mediante la problemática del Tambo Cauca es una población sometida y amenazada por los grupos armados que constantemente pues están en este territorio. Adicional a eso, pues la falta de desarrollo del municipio y los habitantes de falta de oportunidades, pues al ser un lugar realmente remoto o alejado de la ciudad, hace que esto pues genere estos causas o eh, retrocesos y no pueda tener como tal una fluidez o un proceso productivo para su municipio. Falta de espacios en las prácticas social, al ser pues solamente un lugar mucho más pequeño y sometido por la guerra que la ha llevado mucho tiempo, sometida por mucho tiempo, ha afectado pues que estas personas generen miedo, no quisieran salir, no quieran hablar sobre este tema de pronto cuando son cuestionados, ya sea por los medios de comunicación. Las consecuencias, pues, su actividad económica, que es una actividad económica deficiente, pues como es un estado agrícola, pero al ser comandado o al ser manipulado por las fuerzas eh, irregulares
o grupos armados de la ley hacen que esto pues no le permitan tener una economía estable, sino que más bien solamente se viva en el terreno de lo que ellos producen por sí mismos. También el Tambo Cauca es una población rural, como se mencionaba con anterioridad, del 93%. Su población eh, solamente está compuesta por sus necesidades básicas y falta de espacio para la interacción social, como se había mencionado anteriormente, y afecciones psicosociales al no tener estos espacios, pues al vivir con miedos, al vivir con tristeza, la desolación, por ser amenazados por estos grupos al márgenes de la ley. Y aquí pues podemos evidenciar el árbol como fue construido para poder identificar estas consecuencias que ha conllevado pues a esta crisis psicosocial en el Tambo Cauca. Entonces le doy espacio a la compañera Juliet para que va a explicarles las siguientes diapositivas. Claro que sí, compañeros. Entonces, vamos a hablar sobre los acontecimientos precipitantes de la problemática psicosocial de la problemática abordada, sobre la ley del silencio que ahonda las tragedias de las víctimas en Talambo, Cauca. Dentro de esta problemática social, actualmente en nuestro país, la que más ha generado muertes y desolación es el olvido de nuestro pueblo, quienes sufren de raíz esta guerra interna, víctimas que al día de hoy no tienen claridad ni justicia. La vulnerabilidad a la que el pueblo está sometido es muy grande y a que el gobierno no parece importarle, sino como aumenta sus fuerzas públicas para luchar contra una guerra. Sabiendo que lo único que se debe hacer es brindar más oportunidades de vida como la educación, infraestructura, vivienda, trabajo, estabilidad económica, apoyo social, esto daría más calidad de vida y sí ayudaría notablemente a una reducción de tantos acontecimientos dolorosos para la población. La vulnerabilidad en la que el pueblo se encuentra es tan dura que pedir justicia es más bien visto como algo malo que participar en la guerra. Luchar por derechos y apoyos sostenibles es algo que está mal visto y es por ello que los líderes sociales son los primeros que matan. En este caso en Cauca, un líder social que murió luchando por los derechos de su pueblo y en vez de ser escuchado y ayudado, lo único que sucedió fue su muerte a manos de grupos que quieren dominar los pueblos, haciendo callar las únicas voces valientes que luchan por la libertad, la paz y derechos de su pueblo. También, entonces, ya terminando, pues también hablamos sobre un análisis crítico que se realizó sobre la problemática que la abordamos. Entonces, pues dando pues todo el enfoque a la misma problemática, esta noticia sobre los sucesos, muertes, olvidos, dentro de los cuales el conflicto armado es uno de los factores principales que ha generado estas muertes y a los que la gente les teme porque no tomen represalias contra ellos. Por esto deciden callar muchas de estas masacres, pues serán víctimas de estos mismos criminales. Las pocas personas que se han atrevido a levantar sus voces en contra de esas masacres han terminado muertas y esto sucede porque no cuentan con apoyo. Si al contrario, muchos enemigos prefieren callar una sola voz y no ir a la justicia y pagar por sus actos. Esto sería, vamos a continuar entonces hablando sobre la etapa 4, la unidad 3, sobre la infografía y análisis crítico de los acontecimientos desencadenantes. En esto pues abordamos las temáticas de la unidad 3, en donde abordamos el empoderamiento psicológico, todo esto con base para realizar la infografía. El empoderamiento psicológico nos habla sobre que es un proceso a través del cual los individuos adquieren control sobre sus propias vidas, siendo un modelo sistémico con componentes individuales y comunitarios. Este empoderamiento fue acuñado por Rapport hace más de 30 años en el ámbito de la psicología comunitaria, haciendo referencia a la toma de control de la propia vida, de igualdad afectiva y la participación de los asuntos sociales, económicos y políticos. El empoderamiento psicológico se compone por dimensiones como son la personalidad, los aspectos cognitivos y los aspectos motivacionales del control personal, la autoestima, la toma de decisiones y autoeficiencia. También vamos a hablar
sobre la temática del sentido de comunidad y potenciación comunitaria. Dos conceptos se ocupan el lugar central en el desarrollo de estrategias de promoción comunitaria. Se trata de la idea del sentido psicológico comunidad propuesta originalmente por Seymour y la demanda de potenciación comunitaria. Ambos conceptos son esenciales para comprender la dimensión psicológica de la comunidad, ejercen de caracterización de participación y cambio social, resultan útiles la evaluación de las intervenciones, por eso constituyen dos líneas clave para el desarrollo de la psicología comunitaria. El sentido de pertenencia al ejercicio de control de situaciones son parte constituyente del desarrollo y la promoción de la comunidad. Listo, ahí ya pues ya le doy vía a mi compañera para que continúe. Sí, estamos en la etapa 4, unidad 3, donde, como lo mencionaba mi compañera Juliet, se realizó la infografía con las diferentes clases del empoderamiento. Entre estos está el empoderamiento pacifista, que es el que se presenta en las sociedades por medio de las interacciones culturales para quienes sufren conflictos, violencia, marginación, excluidos o vulnerados como una manera de atender la desigualdad. Para Muñoz, la no violencia es la base fundamental para construir el empoderamiento desde la mirada de la paz. También se habla del empoderamiento pacifista, como lo había mencionado mi compañera, que es la transformación de la conciencia de las personas. El empoderamiento psicológico, este empoderamiento es el proceso que a través del cual los individuos adquieren control sobre sus propias vidas. Está enfocado en un modelo sistémico con componente. Se habla también del análisis crítico de la problemática, en este caso que es de la ley del silencio, que está azotada por grandes males como la corrupción, la impunidad, el miedo a denunciar. También podemos analizar en el análisis que se ha venido desarrollando en el curso, está enfatizada en diferentes contextos, como son los culturales, los económicos, los históricos, los políticos. Se identifican también causas, ventajas, desventajas y muchos factores detonantes, causantes del deterioro de las comunidades y que nos llevan a hacer un alto en el camino y a preguntarnos qué estamos haciendo y cómo debemos actuar para poder ayudar a las comunidades. Bajo el empoderamiento psicológico y el pacifista, como psicólogos en formación debemos buscar que nos ayuden a mitigar esa problemática psicosocial que afecta a las comunidades como son la problemática de Tambo Cauca. Es de vital importancia conocer cada característica de estos empoderamientos. También debemos analizar fortalezas y debilidades de los acontecimientos, conocer explicaciones orientadas de los individuos. Aquí en esta presentación dejamos las evidencias de las referencias de donde se obtuvieron las informaciones. Entre esas están el periódico ADN, en el contenido de la ley del silencio ahonda la tragedia de las víctimas. También se trabajó sobre una página obtenida del municipio, que es la www.eltambocauca.gov.co. También se evidencia desde el empoderamiento de procesos, nivel y contextos, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, psicología cultural, entre otras. Le damos las gracias por la presentación y la atención. Bueno, muchísimas gracias.